Muchas películas basadas en videojuegos han fracasado por llevar un estilo poco fiel, junto con una mala dirección, guiones, efectos, fotografía y montaje de escenarios. Es complicado hacer este tipo de listas, ya que son muchas películas, pero de igual forma me he dado la tarea de traerles esta compilación de peores títulos cinematográficos basados en videojuegos, guiándome por la crítica en general y el fracaso en taquilla. Así que comenzamos. En una época noventera, en la que las adaptaciones de videojuegos apenas estaban agarrando viada, nos traen con ello una de las películas más cutres y olvidables en el género de lucha y fantasía. Double Dragon se estrenó en 1994, en donde la franquicia de videojuegos con su respectivo nombre estaba todavía en su auge de popularidad, como entregas de arcade y consolas de sobremesa. He aquí donde se basaría esta en el videojuego, pero poco tendría que ver con su homólogo. El argumento gira en una distópica Los Ángeles futurista, en el lejano 2007, donde las pandillas amedrentan a cualquiera y hacen lo que les venga en gana, todo ello bajo el manejo de un antagonista que, a pesar de controlar todo, ansía una mentada energía mística, capaz de volverse así el más capo. Por otro lado tenemos a los respectivos protagonistas, dos jovenzuelos que se jactan de ser los más fuertes de su barrio, hasta que todos los problemas se les vienen encima. Eso sí, acompañados por una sexy muchachona, que los ayudará durante la travesía a encontrar el verdadero poder que los uniría de nuevo. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, el título fracasó en taquilla y en la crítica por muchísimas cosas, como por ejemplo las peleas, que se suponen que son el plato fuerte, aquí se ven muy forzadas, con chistes súper infantiles, protagonistas que no transmiten química ni carisma, los efectos especiales, nombre mejor ni los menciono, y la historia no tiene nada que ver con la del videojuego, toda una amalgama de detalles en contra que le hicieron sepultar rápidamente. The House of the Dead es una franquicia videojugable en el género de terror, como juegos de disparos sobre raíles, ganando mucha popularidad con sus dos primeras entregas, las cuales siempre se encontraban en cualquier galería de videojuegos, a finales de los 90s y principios del 2000. Al poco tiempo saldría su película, en el 2003, bajo el mando del director más prestigioso de todos, y que va a aparecer muy seguido en esta lista, así es, el majestuoso Uwe Boll, en donde gracias a su talento como guionista, director, productor y luchador profesional, nos trajo un filme que innovaría en todo sentido en la rama cinematográfica. Por cierto, estaba siendo sarcástico. The House of the Dead, la película, se aleja totalmente de la historia original, en donde ahora son un grupo de pringados vagos universitarios despreocupados, los cuales se quedaron atrapados en una isla, en donde se encontraba el reventón del siglo, pero lo que no sabían era que en el lugar, secretamente se realizaban experimentos, por lo que rápidamente se vieron amenazados por los numerosos zombies, y ahora deberán de sobrevivir a toda costa escapando del lugar. Lo que uno se pregunta cuando está viendo la peli, es que si en verdad es una película de terror, o estamos viendo comedia, ya que los guiones no dan para tomárselo como algo serio y peligroso. Incluso ya casi al final, los protagonistas se vuelven superhéroes poderosos, realizando movimientos antinaturales para combatir con ello los numerosos enemigos, junto con una buena dosis de plomo infinita. A pesar de su trabajo, la peli tuvo una continuación, si escuchasteis bien, pero de igual forma tampoco tenía nada que ver con la historia de los juegos, inventándose su propia trama de zombies, que si bien aquí mejoraron muy ligeramente en el maquillaje de los engendros, para muchos es igual o peor que la primera. En el 2008 se estrenaría la película de Max Payne, basada en el videojuego original, contando con un reparto de actores conocidos, por lo que era un filme de presupuesto. En la historia del protagonista, Max Payne sufre por la pérdida de su familia asesinada, por lo que tomará venganza contra los verdaderos culpables de su muerte, sumergiéndose en un mundo cada vez más oscuro y sobrenatural, para dar con su principal objetivo. De inicio la película cambia muchas cosas con referencia al juego, y es que es inevitable compararla con la entrega videojugabilística, ya que Max Payne es sinónimo de acción, disparos a la vuelta de la esquina, un personaje dolido por su tragedia, junto con una personalidad cínica y fría que tanto lo caracteriza. La peli sufre mucho por la ausencia de esto, y aunque el actor intenta hacer un buen trabajo, no consigue emular al prota videojugable. Esta película solo es recomendable para aquellos que no sean fans de la franquicia de juegos.
Monster Hunter, la película, salió a finales de 2020 bajo la dirección del todopoderoso, dueño de media ciudad peluche Paul Anderson, y teniendo como protagonista a quien creen, exacto, a Alice de Resident Evil. La película se basa en su homólogo videojugable y en ella se hacen varias referencias para gusto y deleite de sus usuarios fans más acérrimos de la franquicia de videojuegos. Pero como película esta tuvo su propia trama, en el que la protagonista deberá de sobrevivir ante un mundo alterno en el que los monstruos invaden, poniéndose en graves aprietos a cada momento y debiendo de aprender nuevas técnicas y el uso de diferentes armas especiales para así salir victoriosa. Lo malo del filme es que se hace muy floja además, carente en muchas ocasiones de todo sentido, ayudando con el guión en todo momento a Mila Jovovich para que no muera, y dejando muy de lado a todos los personajes secundarios para que solamente brille la protagonista y a veces al asiático que la acompaña. La película tuvo buen presupuesto, incluso más que las que tuvieron las películas de Resident Evil, pero aquí la cosa fracasó estrepitosamente en taquilla, ni siquiera recuperando el gasto que se hizo en desarrollarla, pensando el director que iba a ser igual de exitosa que la franquicia de zombies, incluso dejando el final súper abierto para traer la siguiente continuación muy pronto, sobándose las manos con ganas de llevarse una buena feria de nuevo, pero esta vez el tiro le salió por la culata, terminando con sus planes a futuro. Ratchet & Clank es una película animada, lanzada en el 2016, basada en la franquicia del mismo nombre, exclusiva de la plataforma de PlayStation, trayendo consigo sus personajes carismáticos a la pantalla grande. La trama gira en torno a dos compañeros inverosímiles, que tratarán de defender la galaxia solana, a manos de los alienígenas que quieren destruir a todos los planetas. Esta película, la verdad, sí es una decente adaptación, que incluso los mismos fans pueden gustarle, pero en el detalle de la historia, y cómo se desarrolla no destacan mucho, con referencia a lo ya visto en otras pelis, resultando ya muy cliché y genérico sin aportar mucho, pero lo peor lo tuvo una taquilla, fracasando considerablemente y perdiendo mucho dinero su productora. ¿Qué podemos decir de Resident Evil Welcome to Raccoon City, que nos haya mencionado ya un chillón de veces? La película toma como referencia los dos primeros juegos de la franquicia, Resident Evil 1 y 2, pero esta vez llevando sus historias, al mismo tiempo paralelamente con el incidente de la ciudad mapache. Muchas cosas se cambiaron de los juegos, naturalmente para disgusto de los fanáticos de la franquicia, lo peor de todo cambiándole la etnia a los personajes más queridos, junto con su carácter, alejándolos de sus esencias originales. Los zombies salen muy poquillo y sus maquillajes no son del todo bueno, aunque he de decir que algunas escenas sí me parecieron buenas. También la entrega está llena de guiños y referencias hacia los juegos, cosa que gracias a eso pudimos terminar de verla hasta el final, debido a su presupuesto más bajo que se le dio. Con respecto a las otras películas, se dio como resultado una entrega cinematográfica carente de escenarios bien detallados, unos modelados de computadora muy limitados y pobres, junto con la acción que a veces ni se apreciaba bien de lo que estaba ocurriendo. En fin, la película terminó recaudando menos que su mismo presupuesto, por lo que una continuación de esta obra de arte se tendría que pensar dos veces antes de cometer los mismos errores ante un inminente fracaso todavía peor. De morrillos, la mayoría llegamos a disfrutar los clásicos del carismático fontanero en busca de rescatar a su princesa, desde la Nintendo hasta la GameCube y posteriores apariciones. Rápidamente Mario se hizo la marca principal de la empresa nipona, ganando con ello una popularidad brutal desde los 80s, la cual perduraría hasta nuestros días, y gracias a eso se pudo hacer su propia película live action en el año de 1993, para emular así las aventuras del fontanero, contra toda clase de alimañas, desde los pequeños Goombas hasta el maléfico Bowser. Como trama principal tenemos a los hermanos entre comillas Mario y Luigi, los cuales son unos fontaneros de Nueva York, quienes viajan a otra dimensión para salvar a la princesa Daisy, quien es el interés amoroso de Luigi en los juegos, y no la princesa Peach de Marito, combatiendo contra el antagonista Bowser humano, quien tiene secuestrado al rey, padre de la princesa, comandando las criaturas para que acaben con nuestros protas. El principal problema de la peli es que no tiene nada que ver con el juego, absolutamente en harinas. En un mundo real, llevar una trama fantasiosa como lo es esta clásica franquicia es todo un desafío, por lo que en vez de eso se las ingeniaron, inventando una trama para su conveniencia, cambiándoles las estéticas a los villanos a más no poder, con una travesía sin sentido, sin pies ni cabeza, unos protagonistas que no terminaban de convencer, una comedia demasiado infantil y torpe,
un objetivo del antagonista que daba más risa que miedo, y los escenarios parecían más los de un juego de RPG semifuturista que los ya vistos en Mario Bros. Por si fuera poco, antes de su estreno, la película ya tenía planeada su continuación, creyendo los productores que por el puro nombre sería todo un éxito arrollador, pero fue absolutamente todo lo contrario, terminando siendo al instante vilipendiada por la crítica y los fans, junto con un fracaso en taquilla que sigue retumbando con su caída hasta nuestros días. En el nombre del rey, salió en el 2006, basándose en el popular videojuego de acción y rol, Dungeon Siege, teniendo como protagonista al famoso actor de artes marciales y acción, Jason Statham, y la dirección otra vez del director Uwe Boll, y aquí voy a aclarar que todas las demás películas que quedan de la lista son de este señor. El protagonista, quien es de procedencia un humilde granjero, se convertirá en un príncipe heroico, debiendo de salvar a su reino de un destino oscuro, junto con el rescate de su mujer. Como película basada en el videojuego anteriormente mencionado, esta no cumple como adaptación, ya que aunque esta se encuentra ambientada en la época medieval, no es suficiente para dar ese aire de aventura que daba Dungeon Siege, e incluso teniendo el actor principal Jason Statham muy desaprovechado, junto con los demás protagonistas, mostrando además un guión pobre, una historia simplista, junto con unos personajes planos carentes de carisma. El filme tuvo un presupuesto de $60 millones, pero con una recaudación pobre, de tan solo 13 milloncitos, siendo la película más fracasada de nuestro noble director Uwe Boll, la cual también fue nominada a varios premios Razzie y puesta en los tops como una de las peores 100 películas hechas en la década del 2000. También tuvo 2 secuelas más, las cuales igual fracasaron en taquilla, siendo criticadas por los seguidores de la trilogía del Señor de los Anillos por ser más una copia de estas. En 2008 tuvimos casi sin saber el estreno de la entrega cinematográfica de Far Cry, y en el que la historia sigue como referencia a la primera entrega, con el soldado John Carver y la reportera Valerie Constantine, adentrándose para investigar una isla misteriosa, la cual está repleta de experimentos biológicos, con soldados genéticamente modificados. A estas alturas uno piensa que ya estos títulos son más una burla por parte del señor Uwe Boll, que más hacerle su merecido tributo, ya que como adaptación videojugable es más que aberrante, muy alejada de sus homólogos videojugables, carente totalmente de sentido en la historia, y como película también es pésima más no poder. Y para no sonar repetitivo, solo diré que la misma crítica les dieron puntuaciones muy bajas, así como una recaudación de taquilla casi inexistente, contando con unos $30 millones de presupuesto, contra unas ganancias netas de tan solo $700,000. Pero vamos, que esto todavía ni siquiera es la cereza del pastel del maestro Uwe Boll, teniendo todavía más trabajos suyos de qué hablar en la lista. Blood Rain es una serie de películas basadas en los juegos de su mismo nombre, en donde los cuales, a pesar de no ser una franquicia de juegos muy popular, sus entregas jugables han sido decentes y ampliamente recomendadas por los fanáticos. La protagonista Rain, tanto en la película como en los juegos, es un ser híbrido mitad humano mitad vampiro, la cual en la película trabaja como agente para una organización secreta que persigue y destruye amenazas de procedencia sobrenatural. Como es costumbre, la historia se aleja de la franquicia, tan solo tomando la protagonista sexy como referencia a las mismas, y ya de ahí viaja en diferentes rumbos. Los diálogos no se pueden tomar en serio la película, aparte de que los actores, que muchos son mundialmente conocidos, tienen estos un nulo encaje en la trama, o sea que se ve como si ninguno hubiera querido interpretar sus papeles, ni siquiera la actriz de Rain, quien también hizo de Terminatrix en Terminator 3. Hubo otras 2 continuaciones, pero esta vez lanzadas directamente a DVD, en donde se esmeraron por ser todavía peor que la primera película, y es increíble que hayan logrado tal hazaña. Solo para no hacerles el cuento largo, la segunda película se lleva a cabo en el viejo oeste, en donde esta vez la heroína, quien es interpretada por otra actriz, se enfrenta a vaqueros no muertos, con unas actuaciones todavía más pobres y un movimiento de cámara que pareciera que están grabando con un celular. En la tercera película, ahora sí se fueron todos juntos a la estratosfera. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Enfrentándose Rain aquí contra los nazis, para evitar que Hitler se haga con el poder de la sangre de esta, y así prevenir la conquista del mundo por parte de vampiros nazis. Ya creo que está de más decir que toda la trilogía fracasó en taquillas y en las críticas.
Aquí dejamos lo bueno hasta el final, teniendo la franquicia de películas peor adaptadas de sus respectivos videojuegos. En Alone in the Dark, el protagonista Edward Carnby es un detective dedicado a investigar casos paranormales, hasta que se encuentra con la misteriosa muerte de un amigo, y es por ello que decide adentrarse en su investigación, con pistas que lo llevarían a un mundo desconocido, en donde ahí ocurren cosas siniestras y espeluznantes, descubriendo que intentan traer a la vida unos demonios, gracias a la veneración de una cultura antigua. Ahora vamos a comenzar a criticar un poco esta joya de la corona. La película prácticamente no tiene nada que ver con la franquicia de juegos de Alone in the Dark, que solo hacen referencia a la misma por el nombre del prota y el título. Fuera de ahí es un conjunto de detalles poco interesantes, con una calidad de películas de serie B, acompañado de sus malos efectos, una historia confusa y difícil de llevar, por lo mal contada que está de principio a fin, una banda sonora desubicada que no se disfruta, y unos escenarios que ni al caso son todo, menos oscuridad como el título. A pesar de todo ello se tuvo un final abierto, para una siguiente entrega, estrenándose en el 2008, con el título de Alone in the Dark 2. Pero esta vez dirigida por otro director que no es Uwe Boll, y sabéis que es lo grave del asunto, que supera en todo lo malo su antecesora. Es tan mala que hasta las entregas de Uwe Boll son una obra maestra. Bueno, ahí sí exageré, pero solamente los números hablan por sí mismos, y es que esta segunda parte tan solo recaudó $130,000. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estas películas? ¿Cuáles te gustaron menos? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.